Muy buenas noches, estimados y estimadas colegas. Es una alegría llegar al final de una semana más de preparación. Hoy viernes 10 de abril vamos a continuar con nuestra preparación. Antes de darle el paso al profesor Elías, quiero hacerles conocer que el día de hoy, estimados colegas, el Ministerio de Educación ha oficializado el concurso público de ascenso de escala magisterial. Bueno, este grupo es de nombramiento. Sin embargo, hacerles conocer, no hay que estar alertos. Posiblemente en los próximos días o semanas debería de estar oficializando también el concurso de nombramiento docente 2026. Así que estamos a la espera. Mientras tanto, nosotros continuamos con nuestra preparación, invocarles a cada uno de ustedes, poner de su parte, separar el horario respectivo para darle tiempo a nuestra preparación y que el Ministerio de Educación no nos sorprenda al momento de lanzar la respectiva convocatoria. Bien, con esas palabras vamos a dar la bienvenida también, por supuesto, a nuestro capacitador de esta noche, al profesor Elías Nieto, que ya se encuentra en sala con nosotros, y pedirles a cada uno de ustedes a recibirle con fuertes palmas virtuales. Profesor Elías, buenas noches. Voy a dejar el espacio para que pueda iniciar con nuestra clase de esta noche. Adelante, por favor. Muchas gracias, colega. Muy buenas noches a cada uno de los participantes en nuestro módulo de comprensión. Hoy reencontrándonos en una nueva oportunidad para seguir trabajando la competencia de la comprensión. En este caso, vamos a continuar con nuestro material que habíamos dejado pendiente la última ocasión. Y ya te había manifestado que nuestra intención no es dejar nada al aire, nada pendiente, sino poder concluir con todo el material. Si no ubicas tu archivo, si no encuentras el cuestionario anterior, voy a compartirte nuevamente, ¿ya? Por el chat. Voy a compartirte el archivo. A ver, vamos a compartir el archivo. Es el cuestionario número 3. Cuestionario, repito, que teníamos pendiente en la parte final, ¿ya? Teníamos pendiente en la parte final. Muy bien, he compartido el archivo por el chat. He compartido el archivo por el chat. A ver, vamos abriendo el archivo. ¿Sí? ¿Estamos? Ya ubicamos el archivo. Ya ubicamos el archivo. A ver. Si ubicaste el archivo y participaste de la última sesión, sabrás entonces que habíamos contestado hasta la pregunta número 17, o sea, hasta el texto número 4 habíamos contestado. Quiere decir que nos está faltando el texto 5, el texto 6 y el texto 7. ¿De acuerdo? Muy bien, a los que se van sumando, repito, no estamos dejando pendientes. Estamos continuando con nuestros cuestionarios anteriores. Si nos estamos integrando recién a este módulo, estamos compartiendo el cuestionario y a partir del día de hoy vamos continuando con nuestro aprendizaje. Cuestionario número 3 compartido entonces, compartido en el chat del grupo. Vamos a pasar entonces a compartir la pantalla, ¿ya? Vamos a pasar a compartir la pantalla para dar inicio entonces a nuestro módulo del día de hoy. Muy bien, tenemos ya en pantalla nuestro texto número 5. Profesor, me estoy sumando al módulo, soy
un colega que el día de hoy está empezando su preparación. ¿Podría darnos un marco general de lo que se estuvo trabajando? ¿Podría volver a compartir el cuestionario? Claro que sí, colegas. Paso a compartir nuevamente el cuestionario 3 y una síntesis de lo trabajado. Referiría que estuvimos consolidando lo que viene a ser la comprensión del nivel literal. Preguntas del nivel literal dentro de la jerarquía textual. Y en la jerarquía textual habíamos visto ideas principales, habíamos visto tema central y o título, ¿ya? Y habíamos estado también repasando un poquito lo de tesis y argumento, ¿no? Entonces vamos a concluir con esa parte para el día de hoy empezar un nuevo tema, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces en pantalla el texto número 5. Como siempre, y a los que se van sumando, nuestra estrategia de lectura es una lectura dialéctica, dialogante, con pausas de diálogo, de aclaración. Esa es la estrategia que utilizamos. Si hay algún término que no comprendemos, si hay alguna idea que queremos destacar, justamente la pausa nos sirve para, a partir de la idea o a partir de la palabra, hacer explicaciones que nos ayuden a alcanzar la comprensión. Empezamos entonces, texto número 5. Existe una campaña de desinformación contra la ley número 30640, ¿no? La forma habitual en la que se leen las leyes. Iniciada por quienes se oponen al aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Aquí hay una idea importante, no podemos dejarla pasar. Por quienes se oponen, dice, al aprovechamiento responsable de los recursos naturales. En esta norma, el Estado reconoce como zonas vulnerables. Pregunta, sin continuar leyendo, sino con nuestros conocimientos previos. ¿Qué se entiende por una zona vulnerable? Si estamos hablando de zona, se refiere a un área geográfica. Pero si le ponemos este adjetivo de vulnerable, ¿a qué está aludiendo, colegas? A ver, escribe al chat. Primero, sin servirte de ningún diccionario, de ningún buscador. ¿Qué entiendes tú por vulnerable? Y en realidad específicamente por zona vulnerable. ¿Qué es lo que entiendes? A ver, ¿qué es lo que entiendes por zona vulnerable? A ver, ¿qué nos dicen en el chat? Ya que está en peligro, que está en peligro, es una zona en peligro. Desastres, Evaristo nos dice, ¿ya? Vulnerable, estimados colegas, refiere carente de defensa, ¿ya? Carente de defensa. O indefensa, si quieres, ¿ya? Y si es indefensa, es susceptible a sufrir diversas situaciones. O sea, como muy bien lo dicen en el chat, es una zona que puede sufrir, ¿no? Amenazas, peligros, tiene un riesgo. Muy bien, Rosa, implica fragilidad. Esa es una zona vulnerable, ¿ya? A las cabeceras de cuenca. Ahora me dan una ubicación ya hidrográfica incluso, ¿no? Cabecera de cuenca. No es gratuita esta ubicación específica. Y delega a la Autoridad Nacional del Agua. Este es un ente rector adscrito al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Con opinión de este ministerio, la potestad de declarar zonas intangibles. Ah, otra palabra importante, ¿no? Si antes hablábamos de zonas vulnerables, ahora el texto me está diciendo que estas zonas vulnerables, como son cabeceras de cuenca, quiere decir que a partir de ahí hay el surgimiento de recursos hídricos. Al ser zonas vulnerables, lo que se quiere es declarar las zonas intangibles.
Entonces, ¿puedes deducir con facilidad qué es una zona intangible? ¿Qué será una zona intangible? Fíjate en que en esta estrategia de lectura que estamos teniendo, el diálogo nos permite ampliar la comprensión, ¿ah? Así que aquí con tu participación se teje la comprensión. A ver, ¿qué nos dices? ¿Qué puedes entender por una zona intangible? Ya entendiste que es una zona vulnerable. Ahora, si se quiere preservar a esta zona vulnerable, declarándose la zona intangible, ¿qué crees que signifique intangible dentro de este contexto? Intangible. Fíjate en el prefijo que tiene. Intangible. ¿Qué crees que signifique? Escribe al chat lo que para ti crees que signifique. A ver, ¿qué crees que sea una zona intangible? A ver, escribimos al chat. ¿Qué será una zona intangible? ¿Te vas dando cuenta que aquí no se trata de leer, marcar, dar claves? No. La interacción es fundamental, ¿ya? Tu participación es clave. Y te voy preguntando, ¿qué crees que signifique zona intangible? Profesor, la intangibilidad tiene que ver con que a esa zona no se le puede vulnerar. Muy bien, Eknor. No se puede tocar, no se puede atentar contra esa zona, pero en realidad contra los recursos que posee. Muy bien, no se puede ingresar, no se puede atacar a las especies, no se puede atentar contra el recurso que en él, en ese lugar, existe. Muy bien, excelente. Así vamos construyendo a partir del diálogo nuestra comprensión. En las que no se otorgue derecho a uso, disposición o vertimiento. O sea, van a mantenerse intangibles hasta que el Estado no las declare que sí pueden utilizarse. La ley fue aprobada por unanimidad, o sea, sin oposición, todos la aprobaron, en una comisión que pertenece a la Comisión de Pueblos Andinos, y luego ratificada con votación unánime, nuevamente este acuerdo pleno, en el Pleno del Congreso, previa opinión favorable del Ministerio de Agricultura y Riego, el MINAGRI, de la Autoridad Nacional del Agua, del Ministerio del Ambiente, del Programa de Adaptación al Cambio Climático, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, entre otras. O sea, la intangibilidad declarada sobre estas cabeceras de cuenca ha sido multisectorial. ¿Qué significa multisectorial, profesor? Que su aprobación de intangibilidad se ha debido al acuerdo y a la decisión de diferentes sectores, de diferentes entes. Ese es multisectorial, ¿no es cierto? Esta norma regula la conservación y protección de las cabeceras de cuenca al establecer criterios técnicos para la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca de las vertientes hidrográficas del Pacífico, Atlántico y lago Titicaca, ¿no? Que son las vertientes con las que el Perú cuenta, las tres vertientes. Este es el espíritu de la norma y no el que presenta la Sociedad Nacional de Minería, la cual señala que la ley impedirá el desarrollo de la minería, frenará las inversiones y paralizará la economía del país. O sea, pese a que fue una aprobación multisectorial, hay un sector que dice que esta norma puede ser un peligro. ¿Y por qué puede ser un peligro? Porque, vamos a señalar acá, impediría la inversión económica. Si es el Ministerio de Minería el que ha puesto el grito al cielo, obviamente la inversión económica de la que se está hablando es básicamente una inversión minera. La ley pretende evitar nuevos pasivos ambientales. Profesor, ¿a qué se refiere con pasivo ambiental? Bueno, en líneas generales y de manera muy general, ya valga la redundancia, un pasivo ambiental sería el residuo que la actividad extractiva minera deja en un determinado lugar, ya sea a través del relave, a través de verter químicos, no sé. Ese es un pasivo ambiental, ¿no?
adyacentes a las cabeceras de cuenca y brindar reglas claras para el uso y ocupación del territorio, definiendo prioridades. Esta palabra o esta idea es clave. Definiendo prioridades. Quiere decir que si la intangibilidad de la cabecera de cuenca ha sido declarada multisectorialmente, la prioridad es la vida, la prioridad es el agro, la prioridad es el agua y no la inversión minera. A eso se refiere con definiendo prioridades. Según la disponibilidad actual y futura del recurso, la Autoridad Nacional del Agua debe iniciar a la brevedad el proceso técnico respectivo para cuidar las fuentes naturales del agua, teniendo en cuenta los impactos ambientales ante el cambio climático y la ley es necesaria para ello. O sea, la intención de proteger la cabecera de Cuenca nace de la preocupación que se ha visto contra el atentado contra estas cabeceras de Cuenca y que para poder validar su protección no basta con recursos técnicos de zonificarla, no basta con recursos técnicos de delimitarla, sino de establecer leyes claras, multisectorialmente. A eso se está refiriendo. Muy bien, ¿qué tal el texto? Un texto actual, un texto con conciencia, ¿verdad? Que nos ha abierto el panorama sobre lo que está sucediendo en determinados sectores. ¿Qué nos toca ahora? Nos toca aplicar nuestra comprensión. Muy bien, vamos a empezar con la pregunta número 18. Pregunta número 18. ¿Cuál es un subtítulo adecuado para el último? Para el último párrafo, profesor, ¿cuál es ese? ¿Cuál es el último? Acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Si te pide subtítulo, ¿cómo hayas el subtítulo? A partir del tema central de este párrafo. Profesor, ¿cómo hay el tema central? ¿Qué se dice del tema? ¿Y qué se está señalando aquí? Que se ha priorizado al recurso hídrico por encima de la inversión minera. Y si se ha priorizado el recurso hídrico, esta priorización se tiene que materializar a partir de la emisión de leyes que las protejan. De eso se trata, ¿ya? De eso se trata. Muy bien, por lo tanto, ¿cuál será, cree usted, colega, el mejor subtítulo, ¿ya? ¿Cuál será el mejor subtítulo para este último párrafo? A ver, te concentras en leer las alternativas. ¿Cuál crees tú que es el mejor subtítulo? A ver, quiero leer al chat el número de pregunta y tu clave. Ya, nos están dando la C, nos están dando la C. O sea, la responsabilidad de la Autoridad Nacional del Agua en la implementación de esta ley. ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Será eso? Vamos a analizarlo. La ley pretende. Fíjate. La ley pretende. Mira, la ley pretende. ¿Qué significa pretende? Busca. Busca. O sea, me están señalando qué fin tiene la ley. Eso me dice la C. A ver, la mayoría me ha dado la C. Responsabilidad de la Autoridad Nacional del Agua en la implementación. Mm, mm. Eso no me dice este párrafo. Eso no me dice. Luego me han dado la B. A ver, ¿qué nos dice la B? Dice proceso técnico para implementar. A ver, me hablan de qué se va a hacer primero a nivel de la ingeniería, a nivel de la topografía, a nivel de la arqueología. ¿Cuál va a ser la secuencia de implementación técnica? ¿De eso me habla? Repito, para que se te quede.
La ley pretende. ¿Y qué es pretender? ¿Qué fin tiene la ley? ¿Y qué alternativa me habla de ello? Ah, profesor, si usted dice fin, ya está. Objetivo. O sea, ¿qué busca la ley? ¿Qué busca la ley? Ahí está. Listo. Entonces marco mi alternativa. ¿Ya? Marco mi alternativa. Ahí está. Vamos con la 19. ¿Cuál es la idea central? Ya no me dice de tal párrafo, sino del texto. Del texto. ¿Cuál es la idea central del texto? A ver, concéntrate. Idea central del texto. Ya no del último párrafo, sino es una lectura global. A ver, ¿cuál será la ley? Profesor, la ley es la 30640, ¿ya? ¿Qué objetivo tiene? Priorizar el recurso hídrico por encima de la inversión. Priorizar, esa es mi idea fundamental, ¿no? En mi clave aquí tiene que estar esa priorización, ¿ya? En la 18 hemos marcado la A, Erika. En la 18 hemos marcado la A. Muy bien. Ahora, para no confundirnos, siempre me pones tu clave, el número de pregunta. Me pones 19 y me señalas qué pregunta es. Profesor, había comentado una idea clave, sí, y la habíamos destacado por acá. Mira, ve, acá está. La ley, ¿qué busca? ¿Qué pretende la ley? Definir prioridades. Esto es para todo el texto. O sea, el Ministerio de Energía y Minas se queja de la ley y se queja porque la prioridad para el Ministerio de Energía y Minas no es la vida. Su prioridad es la inversión. Pero si diversos sectores, diversos entes, diversos ámbitos, y casi por unanimidad, han dicho que la ley va a permitir proteger cabeceras de cuencas, ¿qué significa? Que entre diferentes valores, como el valor económico y el valor vida, ¿qué ha sucedido? Se ha priorizado el valor vida. Esa es una idea clave para todo el texto. Ahora, ¿qué te toca a ti? Encontrar en qué alternativa está esa idea clave. A ver, ya me están lanzando sus respuestas. Ya, pongan el número de pregunta para no confundirnos con la anterior. Pongan 19. ¿19 qué? ¿También la A me dicen? 19A. A ver. Ya, la ley fue aprobada por unanimidad, fue ratificada por votación del Pleno. ¿Y qué hace? Regula la conservación y protección de cabeceras de cuenca. Ya, pero no está la idea que acabo de señalar. Cuando dicen que regula la conservación y protección, no me está diciendo que está determinando que hay una cosa más importante que otra. Y según lo leído, lo más importante es la vida, antes que lo económico. Eso tiene que estar en la clave. Y en la A no lo encuentro. En la A me dice que regula la conservación y protección, pero no dice por qué lo hace. Porque según el texto lo hace porque está señalando que hay algo más importante. Algunos ya lo están viendo. La D, a ver, la D. Busca regular la conservación, protección, además. La D es un copia y pega un poquito parafraseado con la A. Mira el parecido de la D con la A. Es una semejanza, es una semejanza muy notoria, salvo la parte donde dice que hay un sector que quiere desinformar y que sabemos que es el sector de minería. Pero no me habla, nuevamente recalco, no me habla que la ley ha buscado decir qué es más importante. ¿Qué alternativa sí lo hace? Algunos ya se dieron cuenta. La C. Profesor, demuéstrelo, quiero pruebas. ¿Dónde dice eso la C? Aquí está. Dice definiendo prioridades. Esa es una idea que yo no puedo pasar por alto. Esa es una idea fundamental, estimados colegas. Es una idea que yo necesito entender como la idea clave de todo el texto. Esa es mi idea principal. Porque si no se definen prioridades, el Ministerio de Energía y Minas viene y dice, aquí lo que importa es la inversión.
No importa si en un futuro el agua se seca, importa que en la zona se extraiga mineral porque le va a dar dinero. Pero vienen sectores y dicen, no, está bien que pueda dar dinero, pero más importante que el dinero es la vida, porque el agua genera eso. Eso es definir prioridades, según el texto, ¿ya? Según el texto. Muy bien, algunos han ido reflexionando en base a las aclaraciones que hago, ¿no? De eso se trata, estimados colegas, que en base a las aclaraciones tú también puedas encontrar una mejor comprensión. Excelente. Muy bien, vamos con el texto 6. Vamos con el texto 6. Pasada la turbulencia propia de la cuestión de confianza y la posibilidad del cierre del Congreso, uy, esto está hablando de nuestra coyuntura política. Y no podemos decir de qué año, porque cada año creo que hemos tenido estas situaciones turbulentas en la política del legislativo. Desde esta semana, el legislativo inicia el debate serio, responsable y democrático de las propuestas del Ejecutivo, ya que las reformas son necesarias para un país que reclama cambios en medio de una crisis de credibilidad de la clase política. Ya encontramos una idea importante, ya encontramos una idea principal. Aquí está. Las reformas son necesarias. Aquí está nuestra idea fija. Esa es una primera idea principal. O sea, el Congreso tiene que legislar, tiene que hacer cambios, porque hay una necesidad. Listo. Tiene que haber mucha responsabilidad del Congreso al momento de realizar su trabajo y también del Ejecutivo, que debe dejar de lado los excesos de susceptibilidades. Mira la idea que nos están insertando. Están calificando al Ejecutivo como excesivamente susceptible. ¿Qué significará eso, profesor? O sea que el Ejecutivo probablemente esté a la defensiva de lo que el Congreso hace o no hace, y está más pendiente de la confrontación y de lo que el Congreso dice, de proponer algunas modificaciones legislativas, ¿no? Con iniciativas que sí están dentro de su ejercicio. Y aceptar que los legisladores tienen el mandato de debatir e incluso modificar sus propuestas sin la amenaza de cierre constitucional del Parlamento. O sea, el Ejecutivo no tiene por qué amenazar al Congreso y decirle, si tú no legislas, te cierro. No, tiene que haber este ánimo de darle un espacio a cada uno de los entes, tanto al legislativo como al Ejecutivo. El país necesita ir avanzando decididamente hacia las reformas que, si bien no fueron presentadas oficialmente al Congreso, respetando las formas que manda la ley, sí son muy necesarias, tal como lo hemos señalado en Correo. O sea, este es un texto de un periódico limeño conocido como el periódico Correo, desde el día 1. Ya basta de enfrentamientos, declaraciones altisonantes y zancadillas. Este es un término metafórico. Zancadilla es como se diría en el peruanismo poner tranca, o sea, poner una traba, un obstáculo. Es necesario dejar atrás el cálculo político en las decisiones que se adopten. O sea, el autor de este artículo periodístico está señalando que el Congreso y el Ejecutivo han estado enfrentados. Y en este enfrentamiento ninguno ha estado resolviendo. Es necesario dejar atrás, dice, el cálculo político por ello. Más bien, Ejecutivo y Legislativo deberían apuntar a realizar los cambios que el país necesita para el bicentenario. O sea, este texto debe ser de el año probablemente 1921, ¿no? Bicentenario está diciendo. Que no deben ser una fecha para el discurso y la aspiración futura, sino un momento al que debería llegar con resultados concretos. Uno de ellos debe ser la puesta en vigencia de cambios políticos que ayuden a fortalecer la credibilidad de la democracia y el sistema. Mira lo que el autor pide. Debe ser, indica con énfasis, la puesta en vigencia de cambios políticos que ayuden a fortalecer la credibilidad de la democracia y el sistema. Mira esa idea principal. Siempre amenazado por posturas extremas, retrógradas y tiránicas. Claramente este periódico tiene una intención de conciliar.
conciliar perspectivas del Ejecutivo con perspectivas del Legislativo. Esa es la intención del autor de este texto. Vamos a las dos preguntas. Vamos a las dos preguntas. Y dice la 20. Identifique el tema central del texto. Profesor, me olvidé del tema central. El tema central es qué se dice del tema, ¿ya? Nuestro tema central es lo más cercano a un título, ¿no? Es la exhortación, es la invocación a la que el autor apela, ¿ya? Ahí tenemos la pregunta 20. Y si tú tienes el archivo abierto, también ya puedes estar resolviendo la pregunta 21. Pregunta 20, pregunta 21. A ver, nos concentramos y vamos lanzando al chat nuestras respuestas. Pregunta 20. Pregunta 20. Tema central del texto. Pon el número de pregunta y tu alternativa. Ya, de forma casi unánime me están señalando una alternativa, concordante entre todos los que escriben. La alternativa C, la necesidad de que el legislativo y el ejecutivo trabajen adecuadamente. Hay esta exhortación por parte del autor, ¿no? ¿Y por qué tienen que trabajar adecuadamente? ¿Para qué? Para implementar las reformas propuestas. Lo habíamos destacado, ¿no? Lo habíamos destacado por acá. Ahí está. Excelente la pregunta 20. Muy bien. Excelente. Vamos con la pregunta 21. ¿Cuál es la idea principal del primer? El primer, este que está acá. ¿Cuál será la idea principal de ese primer párrafo? Pasada la turbulencia propia de la cuestión del confianza. O sea, ha estado habiendo un enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo. Pero ahí mismo el autor, ¿qué hace? Su invocación. La invocación que también hemos encontrado en la alternativa C, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál será la idea principal? Muy parecido a lo anterior, porque de todo el texto es el párrafo que contiene la idea principal, ¿no? A ver, ¿qué dices en la 21? A ver, colocamos el número de pregunta. Ya se coincide que también es la alternativa C. El legislativo debe iniciar el debate serio
responsable y democrático de las propuestas del Ejecutivo, pues son necesarias para el país que pide cambios. Pide cambios y aquí está, mira, ve. El país reclama cambios. Mira qué literal había sido nuestra respuesta. El país reclama cambios. ¿Qué dice la alternativa? El país pide cambios. Una paráfrasis, ¿no? Profesor, ¿qué es la paráfrasis? Tema que vamos a ver el día de hoy. Excelente. Muy bien. Estás luciéndote en tus respuestas. Excelente. Profesor, 2 de 2 en el texto 6. Excelente. Vamos con ese mismo ímpetu con el texto 7. Texto 7. El informe denominado Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe reveló que el Perú es uno de los países con tasas impositivas más bajas. Se ubica en el puesto 16 de un total de 19 países de la región. Se refiere por región a Latinoamérica, ¿no? A Latinoamérica y el Caribe. A ver, algunos términos que aclarar aquí. Dice tasas impositivas. ¿Qué puede entenderse por una tasa impositiva? A ver, la primera idea que se venga a tu cabecita, sin consultarme nada. Contextualmente lo puedes deducir, ¿ah? ¿Qué se entiende por una tasa impositiva? A ver, ¿qué entenderás por una tasa impositiva? Impositiva, te da una idea esa palabra. Ya, costos, pero no tanto costos, Erika, porque el costo es un término muy genérico que puede aplicar al valor monetario de un producto, ¿no? De un servicio. Esto, más que un costo general, es algo que el Estado aplica con un valor fijo. ¿Para qué? Para el impuesto. Impositiva, impuesto, no te vas a olvidar. Muy bien, Sharon. Excelente. ¿Se está refiriendo entonces, profesor, a una tasa tributaria? Ahí está, ahí está. Muy bien. Según el documento que analiza los años 2015-2016, en nuestro país, los tributos solo llegan al 16,1% del PBI, mientras que Cuba, el país de la región que más recauda, logra un 41,7% de su PBI. ¡Wow! Fuertísimo. Imagínate que esa fuese la tasa peruana. De todo lo que compras, la mitad del valor sería para un impuesto y la mitad nada más del producto, ¿no? El documento fue publicado el año pasado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo y el Comité Permanente de Ética. Inclusive, la cifra peruana está muy por debajo del promedio de América Latina y de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la que el Perú quiere ingresar, el cual se ubica en 34%. O sea, el promedio, este de acá, el promedio de América Latina, el promedio de América Latina, ¿de cuánto es? Del 34%. El Perú está casi a la mitad, ¿no? Porque el Perú tiene, ¿cuánto hemos señalado? 16, menos de la mitad. ¡Wow! En una entrevista para la BBC Mundo, Alberto Barreix, economista principal de gestión fiscal del Banco Interamericano del Desarrollo, sostuvo que en el Perú y en varios países de la región latinoamericana hay un margen en el presupuesto público para subir impuestos. En algunos, subir el impuesto general a las ventas, lo que en el Perú se conoce como IGB, y en la mayoría de países, el impuesto a la renta, que ya lo pagan los trabajadores, ¿no? Ya sean dependientes o independientes con cuarta y quinta categoría. Muy bien, ahí están las preguntas. Empezamos con la número 22. Pregunta número 22. Pregunta número 22. A ver, pregunta 22. ¿Tienes el archivo ahí abierto? Pregunta 22. Dice,
¿Cuál es la idea principal del texto? Se refiere a la totalidad, una idea global, ¿ya? ¿Cuál es la idea principal del texto? Coloca en la alternativa, ¿ya? Coloca en el chat, perdón, la pregunta y la alternativa, para no confundirnos con preguntas anteriores. Colócalo en el chat. Muy bien, ya nos están dando respuestas en la 22. Me están diciendo la 22D, 22B. A ver, ahí tenemos más la B. El informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe ha revelado cuáles son los países. Fíjate en la B, ¿ah? ¿Cuáles son los países? Pero no está aterrizando en el país protagonista del texto. Si tú me dices la B, como idea principal, estás obviando que en este texto hay un país protagonista. ¿Y cuál es? Nuestro país, pues. Así que como idea principal del texto tiene que aparecer sí o sí nuestro país. No es la B. Descartada entonces, porque aquí no aparece el Perú, pues. No está. Ah, ya te acomodas bien rápido, ¿no? Alternativa D. Dice, según un informe especializado, este es el informe, donde poner el título, no ponerlo, no nos va a aportar. El Perú es uno de los países dentro de la región de América Latina y el Caribe con menor tasa. Ahora sí aparece el protagonista, el Perú, y su baratita tasa impositiva, ¿no? Muy bien, excelente. Pregunta 23. Pregunta 23. ¿Cuál es el mejor título para el texto? ¿Cuál será el mejor título?
Si me estás diciendo la C, yo te pido que me des una, una, una razón, un motivo por el que la tasa tributaria en el Perú es baja. A ver, dame un motivo, dame un motivo, porque me estás diciendo razones, ¿ah? O sea, me estás diciendo que en el texto se explica por qué la tasa impositiva en el Perú es baja. A ver, dame una. ¿Dónde menciona el texto? Dice porque se quiere promover la inversión, porque se quiere dar facilidades a la pequeña y microempresa, porque no importa la cantidad de recaudación, sino implica el porcentaje de recaudadores, no sé. Pero si busco, no encuentro ninguna. Así que la C no tiene lo que yo busco. Porque el texto no está diciéndote por qué en el Perú es baja. No te está diciendo por qué. No lo dice. No hay ni una B. Y todavía está en plural, ¿ah? Pero no hay ni una, pues. Otra, ¿qué más me dicen? La A, datos de un estudio sobre la baja tasa. Si te dice datos de un estudio, ahí están datos, porque aparece el porcentaje peruano, el porcentaje de la región. En comparación, claro, ¿se hace un contraste del Perú con otros países de la región? Sí, se hace un contraste. Por lo tanto, ahí está nuestra clave. Excelente a los que dieron ahí con la clave en la 23. Y ahora para finalizar este cuestionario, el último párrafo, ¿sobre qué trata? Este es el último. Este es el último. A ver, ¿de qué trata ese último? Fíjate, ¿ah? ¿Qué está haciendo aquí el autor del texto? ¿Qué está haciendo? Mira, hay un margen, dice, hay un margen. ¿Para qué hay un margen? Para subir impuestos. ¿Y qué dice en conclusión? Que la mejor forma de subir impuestos, ¿ya? Es aumentando el IGB, pero lo más recomendable no es aumentar el IGB, sino es aumentar el impuesto a la renta. Ahí está. Entonces, ¿qué está diciendo este señor? Nos bastará decir que este último párrafo solo habla de la entrevista, pero ¿qué dice en la entrevista? Pues no podemos obviar ideas tan importantes. ¿Qué dice en la entrevista? ¿Qué dice? Profesor, lo que dice es aconsejarnos cómo aumentar la tasa tributaria. Eso es lo que dice. Nos está señalando, ¿no? Para el especialista este entrevistado, cómo es posible aumentar la recaudación. Entonces será la A se queda en que se le hizo una entrevista, pero ¿dónde está el sentido del tema? Porque el tema es de qué habla el texto. El texto habla de cómo un especialista te dice cómo aumentar tu tasa. Ya está, ya lo viste, ya. Ya lo viste. A ver, la D. El impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta del Perú y otros países latinoamericanos. ¿Pero qué se dice de eso? Nada, incompleto la D. La B. El comentario de un especialista de este señor, Alberto Barreix, sobre cómo aumentar y cómo debemos aumentar, incrementando el IGB, pero más incrementando el impuesto a la renta. Ahí está. Listo. Ahí está. Excelente. Algunos se percataron al final, ¿no? Algunos se percataron al final. Muy bien, ese fue el cuestionario pendiente que teníamos, ¿ya? Ese fue el cuestionario pendiente que teníamos.
Vamos a entrar ahora, sin más dilaciones, al tema que nos compete, ¿ya? Profesor, ¿qué tema nos compete el día de hoy? ¿Qué tema vamos a ver? A ver, el tema que nos compete el día de hoy es hablar de dos recursos permanentes en preguntas de evaluación, sobre todo en lo que es carrera pública, que son preguntas de tipo afirmación. ¿Cómo así, profesor? Se está refiriendo básicamente a aquellas preguntas que evalúan si el postulante es capaz, si el postulante logra reconocer una de las ideas de las alternativas como verdadera. Te dicen, ¿no? Según lo leído, es una idea que se encuentra en el texto. Es cierto con respecto a lo dicho por el autor y así. Vamos a tener muchas preguntas de ese tipo. Y por si se preguntaban dónde las veríamos, aquí en este tema denominado afirmaciones. ¿De acuerdo? Eso es nuestro tema entonces, afirmaciones. ¿Qué tipo de preguntas suelen ser de afirmaciones? Ya te adelantaba, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, según el texto se puede afirmar que, preguntas muy usuales. ¿Qué no se afirma del texto? Es el mismo procedimiento, pero ahora descartando lo que no se ha dicho. ¿Qué no se puede responder de acuerdo a la información del texto, de acuerdo a la información leída, o relacione adecuadamente la información del texto? Eso también es muy usual, ¿no? Eso también es muy usual en este tipo de preguntitas. Muy bien. Para poder adentrarnos en las estrategias de comprensión de preguntas de afirmaciones, vamos a partir de un título, ¿ya? Vamos a partir de un título. A ver, este título nos dice que vamos a leer este texto en menos de un minuto, ¿ya? Quiero que hagamos un ejercicio personal primero. Quiero que hagamos un ejercicio personal, ¿ya? Este ejercicio personal implica que cumplamos con lo que el título nos está señalando, o sea, leerlo en menos de un minuto. Todavía no empieces, yo te voy a indicar, ¿ya? Todavía no empieces, yo te voy a indicar. A ver, tenía una preguntita que atender en el chat. Ya está atendida la pregunta en el chat. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con lo que nos solicita el ejercicio a continuación, ¿ya? Lectura individual, ¿ya? Lectura individual cumpliendo la indicación. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? En 3, 2, 1. Dale. Muy bien, se cumplió el minuto. Ahora tienes que seguir la indicación, ¿ah? Si no, no va a funcionar el ejercicio. Tienes que seguir la indicación. Ahora responde las siguientes preguntas. Como no estás accediendo al texto, como no lo estás viendo, no tienes el material, quiero que contestes. Vas a contestar ordenadamente al chat, ¿ya? Sobre Louis C. Cook.
se puede afirmar que, a ver, dejará la comedia para dedicarse a la dirección cinematográfica. Amy Filler actúa en la primera película que dirigió. Es un admirador de los hermanos Coen desde muy joven. Es mejor director que actor según el autor del texto. Lanza al chat tu respuesta. Ahora pues, ya no puedes volver al texto. ¿Cómo nos va en este ejercicio? A ver, si has leído, si has cumplido con la indicación anterior, no vas a tener dificultades, ¿ya? No vas a tener dificultades. Lanza al chat, lanza al chat. A ver, ¿queremos más respuestas? Más respuestas. Ya. A ver, ahí está la respuesta. ¿Qué tal? ¿No has tenido la opción en este caso de volver al texto? ¿Cambia mucho cuando no puedes volver al texto? ¿Mm? ¿Qué te parece? Ahora vamos con una segunda. Marque la alternativa correcta según el texto anterior. Lanza al chat. Lanza al chat. Coloca número 2 para no confundirme con la pregunta anterior. Coloca el 2 y tu alternativa. Coloca el número 2 y tu alternativa. Ujú, ujú. Significa que algunos tenemos mejor retención. Nuestra lectura retiene más. O sencillamente han estado algunos más atentos y cumplieron con el ejercicio, ¿no? Mientras que, mientras que no hemos tenido, en algunos casos, la retención. ¿Mm? No hemos tenido la retención. Hay un problema. ¿Ya? Vamos con la 3. Colócame el número. Colócame el número. Coloca, coloca. Ujú. Vamos con la 4.
Profesor, a medida que lanza nuevas preguntas, se me va olvidando más el texto. No tendría que suceder, no tendría que suceder, pero quiero que al final me digas cuántas has contestado bien del total, ¿ya? A ver, vamos con la 4. Número y alternativa. Ujú. Uy, ya. A ver, profesor, he tenido serias dificultades. He hecho 0 de 4. Profesor, he hecho 1 de 4. He hecho 2 de 4. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? En realidad el ejercicio no tiene dificultad tanto en el hecho de no poder volver al texto, sino en que no tenemos retención de nivel literal. No hay retención de nivel literal. Y eso en realidad no es alarmante, ¿ya? No es alarmante, pero sí me tiene que motivar a seguir practicando más. Profesor, ¿por qué tengo esta dificultad de comprender lo que leo cuando lo hago solo? Cuando lo hacemos con usted y usted hace esas pausas, siento que comprendo mejor. En realidad es así por la estrategia que utilizamos. Pero te hemos señalado, te hemos recomendado que en casa practiques tú con el mismo método. Estas lecturas que nos quedan pendientes, tú debes de practicarlas en casa. De lo contrario, sin práctica, no esperes, por arte de magia, por prender tu dispositivo y ponerte a hacer otras cosas, no esperes que por arte de magia tu competencia lectora mejore. Eso no va a pasar. Eso no va a suceder. La lectura, lamentablemente, no es como escuchar un podcast o no es como ver un video de YouTube motivacional donde voy escuchando mientras voy haciendo otras cosas. Si yo hago eso y no leo, no voy a mejorar. Lamentablemente es así. Lamentablemente leer y comprender sobre todo requiere dedicación y práctica. No hay otra fórmula, estimados colegas. No existe otra fórmula. La comprensión a nivel de afirmaciones tiene básicamente un nivel literal. Sin embargo, aquí hemos tenido dos preguntas con nivel inferencial y son las preguntas donde la mayoría también se ha equivocado. Así que vamos a ir poniéndole foquito, atención a esas situaciones, ¿ya? ¿Por qué? Quiero que o necesito que tú puedas entender la secuencia para resolver una pregunta de este tipo. Como todo tipo de pregunta, lo natural es leer las alternativas, cotejar las opciones, ¿ya? Trata de no contestar de memoria, sino necesariamente tú puedes volver al texto cuando lo tienes en tus manos. Y volver al texto, ¿qué implica? Que tú contrastes alternativa con lo que te dice el texto. Si se parecen o no, si hay mucha diferencia entre los dos, si solo hay cambio de palabras más no de ideas, por ejemplo. Básicamente, cuando haces esta constatación de la información entre lo que dice la alternativa y lo que está en el texto, tienes que prestarle atención a datitos elementales, como por ejemplo, cuantificadores, o sea, estos elementos que pueden precisar una cantidad, ya sea exacta o ya sea inexacta. Probabilidades, este tipo de intensificadores, conectores que señalan una posibilidad. Conectores lógicos, en realidad cada conector puede vincular un texto, puede cohesionar un texto mediante una idea en particular, siendo contraria, siendo aditiva, siendo opcional, siendo consecutiva, etcétera. Y
Esto es importante, los elementos de referencia. Hay elementos de referencia que suelen aparecer a nivel de anáforas, por ejemplo. Seguro que han escuchado de ese término, ¿no? Siendo una anáfora aquel recurso que reemplaza una palabra, apareciendo con la misma idea pero con un término distinto. Y para eso se sirve de pronombres, se sirve de sinónimos, etcétera. Y obviamente, y no menos importante, es prestarle atención a los signos de puntuación. Estas son las recomendaciones, el paso a paso para poder resolver preguntas de afirmación. ¿De acuerdo? No te preocupes que este material te lo voy a alcanzar, ¿ya? Este material te lo voy a alcanzar. Así que no tengas reparo en estar transcribiendo o estar tomando captura de pantalla. Un tema muy vinculado a este, porque justamente tiene que ver con las recomendaciones últimas que hemos dado, es el de la paráfrasis, que ya hemos venido mencionando, ¿ah? No es un término nuevo. Profesor, ¿qué es la paráfrasis? De la manera más sencilla posible te lo he señalado. La paráfrasis es expresar una misma idea, pero utilizando otras palabras, o expresar lo mismo, pero de una manera distinta. ¿Qué tipo de preguntas que utilicen paráfrasis suelen venirme, no? Generalmente son ejercicios directos, donde hay ideas principales, no necesariamente explícitas, sino ideas que pueden sintetizar un texto, que están modificando una idea expresa, ¿no? ¿Cómo debe realizarse una buena paráfrasis? Básicamente necesitamos analizar el término, analizar la frase, para constatar y comprobar que todos los elementos allí presentes me dicen exactamente lo mismo que la otra frase, solo que ha utilizado otras palabras, ha variado la estructura, etcétera. ¿Ya? Entonces, dentro de esta paráfrasis, tenemos que practicar lo que ya sabemos por jerarquía. Nos hacemos la pregunta de cuál es el tema central, qué se dice del tema, cuáles son las circunstancias o acciones que se especifican en el tema, etcétera. Vamos a practicar también acá, ¿ya? Mucha atención, ¿ah? Mucha atención. Quiero que leamos juntos el siguiente ejemplo. Vamos a leer juntos. En ausencia de alguna aberración grave en los padres biológicos, que los incapacite a criar a su hijo, la ley considera que el parentesco de sangre es una relación especial que la sociedad protege o que la sociedad debe proteger, ¿ya? O sea, lo natural, te dice el texto, es que el parentesco de sangre es el más importante, ¿no? Muy bien, ahora, en base a eso, ¿ya? En base a eso, vamos a utilizar la secuencia expuesta. O sea, primero que tengo que hallar el tema central de este texto. ¿Cuál será el tema central? El parentesco sanguíneo, pero no queda ahí, sino según la ley. El parentesco sanguíneo según la ley. Ese es mi tema central. ¿Qué se dice sobre el tema? ¿Qué se dice sobre el parentesco sanguíneo? Se dice que según la ley es considerado una relación especial que la sociedad debe proteger. No es cualquier tipo de parentesco el sanguíneo, sino es uno que la sociedad debe preocuparse en proteger. ¿Qué circunstancias se suceden dentro de dichas acciones? Se señala que no existe aberración grave, o sea, anormalidad grave en los padres como atenuante, como agravante para que críe o no críe, claro, por ahí va la situación, ¿no? O sea, que no hay nada sobre un padre, padre natural, que le impida criar a su hijo para que éste sea el encargado de dicha crianza. No debiera de haber nada. Eso es lo que te está diciendo el texto, ¿ya? Muy bien. Miren cómo se hacen las paráfrasis. Vamos a ver un poco cómo es que se han construido, ¿no? Decía mi frase original. En ausencia de alguna aberración grave en los padres biológicos que los incapacite para criar a su hijo, la ley considera que el parentesco de sangre es una relación especial que la sociedad debe proteger. Tenemos las siguientes paráfrasis. Uno.
Si no existe algún impedimento considerable para la crianza de la descendencia, el sistema jurídico cree que la paternidad biológica es un tipo de conexión que tiene un carácter especial, que debe ser protegida por la sociedad. Si te das cuenta, nos está manifestando lo mismo, solo que con otras palabras y en otro orden. Otro ejemplo de la paráfrasis del mismo texto original. La ley asume que un lazo sanguíneo entre padres e hijos representa una forma particular de vínculo, que debe ser amparada por la sociedad, excepto en casos graves en los que no sea posible para los progenitores hacerse cargo de sus hijos. Si te das cuenta, es la misma idea, solo que en una forma distinta y quizá con una que otra palabra modificada. Estos son ejemplos de paráfrasis que respetan la versión original, que mantienen la misma idea. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá, por ejemplo, tenemos una paráfrasis que sí altera el sentido original. Dice, la sociedad, de acuerdo con la ley, está en la obligación de proteger el vínculo sanguíneo. ¿La sociedad debe de protegerlo? No, la sociedad no debe de protegerlo, ¿no? Sino lo debe de hacer básicamente una ley, una ley. ¿Ya? Muy bien. Igual si traemos por aquí otra que nos dice la relación especial que se establece entre padres e hijos así ha ido reforzándose a través de la historia. Y actualmente la ley contempla la necesidad de protegerla, apoyándose en la sociedad si es que no existe una condición grave en los progenitores. ¿Qué ha hecho esta paráfrasis? Ha añadido información. ¿Qué información ha añadido? El reforzamiento de la relación entre padres e hijos a lo largo de la historia. Eso el texto original no lo menciona. Por lo tanto, añadir algo a tu paráfrasis ya es hacer una mala paráfrasis. ¿Ya? Añadir algo ya implica hacer una mala paráfrasis. Aquí otro ejemplo de mala paráfrasis. Según la ley, los padres biológicos perderán la patria potestad de sus hijos cuando sufran de alguna enfermedad que los incapacite en la crianza. ¿Eso se ha dicho en alguna parte? Que básicamente el vínculo entre padres e hijos puede, puede perderse si es que hay una incapacidad. A ese nivel se ha señalado. No, ¿verdad? Finalmente, para empezar con nuestro cuestionario, voy a compartirles el material, voy a compartirles el material por el chat, ¿ya? Voy a compartirles el material, el cuestionario por el chat. Cuestionario número 4. Profesor, este se salió cuando estaba añadiendo errores comunes en la paráfrasis. Bueno, hay tres errores comunes que se suelen cometer cuando se quiere parafrasear algo. El primero es añadir información que no está en el original. El segundo es modificar el sentido o alcance de la idea. Y el tercero, así como se añade, muchas veces se suprime información relevante que sí afectaría el sentido original. Entonces, tres recomendaciones para no cometer en la paráfrasis. He compartido el cuestionario número 4. He compartido el cuestionario número 4. Abre el archivo, abre el archivo y vamos a presentar la pantalla.
ya, tenía el micrófono apagado, disculpen. Les decía que ya había compartido el material, ¿ya? Había compartido el material, ábranlo por favor. Voy a volver a enviarlo, no hay ningún problema. Volvemos a enviar este cuestionario 4 y ya estamos empezando con la lectura del texto número 1. Profesor, en este cuestionario 4, ¿qué temas estamos haciendo? Vamos a corregir ahí el que te hemos enviado, ¿ya? Dice afirmaciones y paráfrasis, es lo que debe de decir, ¿ya? Es lo que debe de decir. Ahí está. Es lo que debe de señalarse. Muy bien. Vamos a leer entonces el texto número 1. Mitos y leyendas de casi todas las culturas patriarcales asignan a la mujer un papel marginal. Mira, papel marginal. ¿A qué se está refiriendo papel marginal? Ah, profesor, sencillo. Se entiende que si es una cultura patriarcal, ese papel marginal significaría un papel secundario. ¿Sí? ¿No? Un papel secundario. Cuando no negativo. O sea, bien un papel secundario o bien un papel negativo. Tanto Eva como Pandora, la primera mujer según el mito griego, son la causa de todos los sufrimientos del hombre, lo cual es en los mitos presentado así, ¿no? Lilith, el símbolo protofemenino mesopotámico, se convierte en demonio y mata a los recién nacidos varones. También las amazonas, las guerreras que vivían en una comunidad sin hombres, eran personajes negativos. Su mundo era la inversión de la civilizada y masculina sociedad griega, o sea, una sociedad casi de salvajes. Otro mito helénico relata la matanza de los hombres a manos de sus esposas en la isla de Lemos. Miren cómo están presentando en todos los mitos a la mujer, ¿ah? Mala, poco civilizada, asesina, la que por culpa de ella se dan todas las desgracias del varón, ¿no? Etcétera. Y mientras los griegos fantaseaban con pavor sobre un mundo sometido a la dictadura femenina, en algunas aldeas de África y América precolombina tenían lugar ceremonias en las que los varones recordaban el triste tiempo en que el hombre era tiranizado por la mujer. O sea, todavía una conmemoración histórica, ¿no? Las leyendas sobre guerreras fueron alimentadas de nuevo en el medioevo por los escritores de la épica caballeresca, aunque la mayoría de los autores de la literatura del amor cortés preferían inmortalizar a hermosas e indefensas damas a las que el hombre héroe servía humildemente y consagraba sus gestas. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Tú tienes abierto el archivo, así que podemos volcarnos a contestar directamente las preguntas. Podemos volcarnos a contestar directamente las preguntas. Pregunta número 2, perdón, pregunta número 1, la 1 nos falta, y número 2. Pregunta 1 y pregunta 2. Al chat.
Lanzamos al chat. Colocamos el número de pregunta, colocamos el número de preguntita, colocamos el número de preguntita, ¿ya? Tengamos en cuenta que la pregunta te está consultando por inferencia. Nos hemos, creo que, nos hemos quedado en la literalidad. Me dicen que se puede inferir a partir del texto anterior. Si te piden una inferencia, yo pregunto, ¿la A es producto de una inferencia? Las mujeres eran vistas como seres maléficos en los tiempos medievales. Nos vamos al texto, ¿ya? Y cuando me habla de la parte medieval, me habla de la parte medieval, acá está el medioevo. En ninguna parte me está señalando, fíjate, a la mujer como un ser maléfico en tiempos medievales, sino en tiempos medievales, la mujer básicamente es dibujada como indefensa, indefensa. Fíjate, maléfica no. En el medioevo no se le califica como maléfica, se le está calificando como indefensa. Ahí está, medioevo, indefensa. Así que la A es completamente incoherente, ¿no? Incoherente. Otra, ¿qué otra alternativa me han dado? Uno, uno A, uno D, por ahí hay algunos rebeldes. Uno D, uno B, ya. A ver, D dice, según algunos autores clásicos, el mal empieza con la aparición de la mujer en el mundo. El mal empieza con la aparición de la mujer en el mundo. Fíjate, son la causa de todos los sufrimientos del hombre. Esta parte está literal acá, está literal. Pero como a mí me están pidiendo, ¿ya? Como a mí me están pidiendo una inferencia, no puede aplicarse, ¿ya? No puede aplicarse esa inferencia. No puede aplicarse esa inferencia. No lo estamos viendo. A ver, qué más me están dando? La C, a ver. Algunos literatos preferían describir a las mujeres como bellas y vulnerables. Ah, como por ejemplo acá. Mira, mira lo que te dice. Algunos, algunos. Ah, no la muestran siempre mala, sino la pueden mostrar indefensa. No te lo dice el texto. Lo estamos deduciendo. Estamos infiriendo. No siempre la mujer es presentada como una gran guerrera, ¿no? No siempre. Sino también la pueden describir como débil, como vulnerable. Ahí está. Listo. ¿Qué te pareció? Vamos con la pregunta 2.
que no se puede contestar a partir del texto leído. A ver, concéntrate, ¿ah? Tienes que concentrarte. Último esfuerzo de la semana, vamos. Escribe al chat número. Ah, ya me habían escrito, creo, de la 2, ¿no? Sí, la 2 me han puesto ya. 2D, 2B, 2. Hay pocas respuestas de la 2, ¿ah? 2D, 2D en su mayoría, por ahí un 2B. ¿Qué dice la D? Según la mitología, alguna vez existieron comunidades íntegramente construidas o constituidas por mujeres. Claro que sí, el de las Amazonas. ¿Y lo ha mencionado por acá o de dónde? Acá está, pues. Mira, ve. ¿De dónde me está sacando esa respuesta? Comunidad sin hombres, ahí está. ¿Qué te dice la preguntita? Que no se puede contestar a partir del texto. Y este se contesta con el texto. Así que no es la alternativa D. No es. Otra. ¿Qué más me das en la 2? ¿Qué más me das en la 2? 2C. La sociedad de las Amazonas era considerada como contrapuesta a la de los griegos. ¿Eso es contrario? ¿Eso no se puede contestar a partir? Mira, mira, ¿qué te dice acá? Su mundo era la inversión de la civilizada y masculina sociedad griega. Oye, ¿de dónde me sacas que es la C? Si la C sí cumple, te dice la que no, la que no. Vamos, te quedan dos alternativas. Allá, ¿es champazo o es de verdad? Te quedan dos alternativas. La B. ¿Qué hizo Eva para ser culpable del sufrimiento de los hombres? ¿Yo puedo contestar con lo que el texto me ha dicho? No, porque el texto no me lo ha dicho. Así que ya está. Esa sería mi respuesta. Esa sería mi respuesta. Ya está. Alternativa B. ¿Qué tal? Pregunta 3. ¿Cómo podría decirse de otra manera la siguiente frase? Me piden paráfrasis. Acá no me puedes fallar. ¿Ah? Confío en ti. Confío en ti. A ver, concéntrate. Paráfrasis. Lanza, lanza, lanza. Lanza la respuesta de la 3. 3C. ¿Ya? Además de Noemí. ¿Qué otras respuestas en la pregunta 3? La C también. Mailí. La C. A ver, ¿quién más? Preguntita 3. Estamos parafraseando esta frasecita. No te olvides las tres condiciones de la paráfrasis. No aumentar información, no alterar la información y no reducir información relevante. La B, a ver. El que una mujer ejerciera el liderazgo político era considerado una pesadilla. El que una mujer, pero el liderazgo político y la dictadura son cosas completamente diferentes, ¿ah? ¿Cómo así han emulado dictadura con liderazgo político? No es lo mismo. Con eso ya estás cambiando de idea. ¿Qué más me dicen la C? Los griegos imaginaban, los griegos fantaseaban, muy parecido.
que las mujeres los sometían a su voluntad, con pavor sobre el mundo sometido a la dictadura femenina. Y esta idea les causaba espanto. Ah, excelente los que se dieron cuenta. Ahí está, pues. Ahí está. Son iguales. Profesor, ¿cómo va a ser iguales si acá dice que tenían pavor? Claro, y aquí se está señalando el espanto, que es el pavor. ¿A qué le tenían pavor, profesor? A un mundo sometido por la dictadura femenina. ¿Qué nos dice acá? Que las mujeres sometían, ¿no? Los sometieran a ellos a su voluntad. Y someterlos a su voluntad ya implica dictadura. Someterlos a su voluntad, dictadura. Listo, ese es paráfrasis. ¿Qué tal? Para hacer el primer ejercicio de paráfrasis, vamos bien, ¿no? Vamos empezando bien. Texto número 2. Texto número 2. Según un estudio de la Universidad de Michigan, los niveles de empatía de estudiantes universitarios cayeron un 40% entre el 2000 y 2010. ¿Qué es lo que ha caído según el texto? ¿Qué es lo que ha caído? El nivel de empatía, ¿no? O los niveles de empatía. Ahí está. Se redujeron. De ahí se deriva que tal vez vivamos en una sociedad donde la gente es cada vez menos empática. Es decir, una sociedad que cada vez pierde más la capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona y saber lo que siente o incluso lo que puede estar pensando. Las personas con mayor capacidad de empatía son las que mejor saben leer a los demás. Ah, ¿esto cómo puedo interpretarlo? Que para comprender a los demás, un requisito indispensable es la empatía. Son capaces de captar una gran cantidad de información sobre la otra persona a partir de su lenguaje no verbal, sus palabras, el tono de su voz, su postura, su expresión facial, etcétera. Y sobre la base de esa información, pueden saber lo que está pasando dentro de ella, lo que está sintiendo. Sin embargo, la empatía es mucho más que saber lo que el otro siente, ya que implica responder de una manera apropiada a esa emoción percibida. Mira, esta idea también es principal. Inicialmente teníamos la imagen de que la empatía es saber escuchar y comprender, pero te está diciendo que no, no solo es eso, esa es la mitad. ¿Cuál es la otra mitad de la empatía? Es decir, si alguien dice que acaba de romper con su pareja y uno sonríe y exclama, ¡qué bien! Claramente no está dando una respuesta muy empática. Por más que hayas escuchado a la persona, o sea, le has dicho, amiga, te veo triste, ¿qué te pasa? Te escucho, cuéntame. Y te dice, he terminado con ese desgraciado. Y tú dices, qué bueno, ya era tiempo. No está siendo empático, ¿ah? O sea, no bastó con escuchar, ¿ah? No bastó con escuchar, no. Va más allá. Una persona puede aumentar su capacidad de empatía observando con más detalle a los demás mientras habla con ellos, prestándoles toda su atención y observando todos los mensajes que esa persona transmite, esforzándose por ponerse en su lugar y leer lo que siente. Si frecuentemente mientras conversas con alguien estás más pendiente de tus propias palabras que de lo que te dice la otra persona, tu capacidad para comprenderla no se estará desarrollando. Asimismo, la falta de empatía puede quedar en evidencia cuando, por ejemplo, se observan las reacciones de los demás. Consideremos la típica escena de un marido que llega a casa cansado del trabajo y se sienta a ver la televisión, mientras espera que su esposa, que también llega cansada del trabajo, se ocupe de hacer la cena y de bañar a los niños. Qué actitud poco empática, ¿no?
Claramente ahí la falta de empatía se observa en el hecho de que el otro satisface sus deseos y su propia comodidad, en lugar de despreocuparse también por lo que los demás puedan estar sintiendo. Es empático creyendo que solo a él deben atenderlo, ¿no? O eso piensa que es la empatía. Muy bien, excelente. Vamos a contestar pregunta 4 y pregunta 5. Pregunta 4 y 5. Pon el número de pregunta. Tenemos ahí una pugna entre C y D en la pregunta 4. C y D, casi proporcionalmente. ¿Qué nos dice la C de la 4? Para allá, marque la afirmación verdadera. Ya, clave, clave. No, no nos vayamos a olvidar. No nos vayamos a olvidar de esto. La C te decía, para ser empático es suficiente saber lo que el otro siente. Te pide la verdadera. ¿Es suficiente? ¿Pero qué hemos explicado? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? ¿Suficiente? Si te hice el ejemplo, no basta con escuchar, es ir más allá, ponerse en el lado del otro. La comprensión no solo es auditiva, sino sobre todo la comprensión de la situación. La C no, la C no, no puede ser suficiente. La D, a ver qué dice la D. ¿Una persona puede desarrollar su capacidad de empatía? Naturalmente, ¿no? Naturalmente. Porque si no eras empático, puedes aprender a ser empático y por lo tanto vas desarrollando dicha capacidad. Ahora lanza la 5. Lanza la 5. 5, 5A, 5D. ¿Cuál es la función del ejemplo mencionado al final del texto? Se refiere a este, ¿ah? Se refiere a este, por si no lo has prestado atención. La típica escena del que el marido llega a casa y como llega de trabajar, él se sienta a descansar. Pero su esposa, que también llega a trabajar, de trabajar, tiene que hacer los quehaceres. Entonces, ¿con qué fin se ha presentado ese ejemplo? A ver, me están dando la D. Ejemplifica con un caso de la vida cotidiana las consecuencias negativas que acarrea la falta de empatía. A ver,
así como hice en un texto anterior. Mencióname una de las consecuencias. A ver, mencióname una de las consecuencias. Mencióname una de las consecuencias. Ahí está, profe. Sacrificar su comodidad, pero él no sacrifica su comodidad. ¿De dónde me sacaste la D? No da a conocer ninguna consecuencia. Otra, ¿qué más me dicen? 5C, a ver. Ilustra la idea de que la falta de empatía puede quedar evidenciada a través de las respuestas dadas en distintas situaciones. Como por ejemplo, aquí. Ambos trabajan, ambos llegan de trabajar, pero solo ella hace los quehaceres. Y básicamente lo hace porque es mujer. El machismo imperante, ¿no? Entonces, con ese fin, ¿ya? Con ese fin es que el ejemplo aparece en este texto, para demostrar, ¿ya? Que la falta de empatía suele aparecer en situaciones cotidianas que se ven diariamente. Con esa finalidad, figura el ejemplo, ¿ya? Alternativa C entonces. Pregunta número 6. Pregunta número 6. Vamos resolviendo. A ver, 6, 6, 6, 6. ¿Cuál sería una paráfrasis adecuada para? Nos lanzan la frase a parafrasear. Sobre la base de esa información, bueno, la oración, ¿no? Puede saber lo que está pasando dentro de ella. A ver, ¿cuál será nuestra respuesta aquí en la pregunta 6? ¿Cuál será nuestra respuesta? A ver, ¿cuál será nuestra respuesta? 6. Ya, me están dando la C. No se olviden tres condiciones que debe cumplir una paráfrasis. No añadir ideas, no modificar el sentido original o de la frase original y no suprimir ideas importantes. Tres condiciones que debe de cumplir. O sea, si tú me dices la C, por ejemplo, yo someto la C a esas tres condiciones. Voy a contrastar. Sobre la base de esa información pueden saber lo que está pasando dentro de ella, dice la C, prestando atención a algunas señales corporales, palabras, tono de voz, postura, expresión facial. Una persona expresa lo que está sintiendo. Pero aquí no te está hablando desde el lado de la persona que siente algo, ¿ah? Porque te dice, pueden saber lo que está pasando, pueden saber. O sea, acá está hablando del que va a tener empatía. Acá se está hablando del que va a tener empatía, fíjate, ¿ah? Aquí se está hablando del que va a tener empatía y no del que está sufriendo una situación. Pueden saber unos ellos, ¿no? Y aquí cuando tú me dices la alternativa C, una persona expresa, ya no es la que percibe, sino es la que expresa. Dime, ¿cambiaron las ideas? Sí, cambiaron. No es lo mismo. No puede ser la C en la 6. Dame otra.
Dame otra. ¿Qué dicen los demás? La 6. La A me están diciendo. La A, la D. La A. Vamos a someter a la A a la constatación. Reflexionando profundamente sobre una de las señales. Mira, sobre la base de esa información, lo que está sobre la base. Reflexionando profundamente, me está añadiendo información. Me está añadiendo información que no está en el original. Nada. Dame otra. La D. A ver, la D. Tomando en cuenta el lenguaje no verbal, ya, la base de esa información. Si buscas aquí en el texto a qué información se refiere, voz, postura, expresión facial, las personas empáticas pueden saber, igualito de, pueden saber ellos lo que está sintiendo la otra persona. Listo. Ya está. Llegamos a la clave. Muy bien a los que se dieron cuenta. Muy bien a los que se dieron cuenta. Excelente. Excelente. Vamos con las 7. De acuerdo con el texto, se puede inferir que la empatía se relaciona ¿con qué? ¿Con qué se relaciona la empatía? A ver, número y clave. Lanza, lanza, lanza. Uy, disculpen. Les decía que la empatía tiene dos aspectos. No solo es saber escuchar y comprender, sino hay otro aspecto. Y por eso el ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas del ejemplo que te di? Uy, qué mal me siento. Dime, amiga, yo confío o confía en mí que estoy para escucharte. Terminé con ese desgraciado. Qué bien, amiga, ya era tiempo. ¿Saber escuchar basta para ser empático? Además de saber escuchar, ¿cuál es la otra mitad? ¿Cuál es la otra mitad? A ver, ¿qué me están diciendo? La B. La B. La habilidad de captar lo que ha sucedido a las personas a través. Pero cuando me dices captar, me estás dando el 50%. ¿Para qué estoy haciendo el ejemplo? 50%. No es la B. ¿Qué más me han dado? ¿Qué más me han dado? A ver. La D. El potencial de saber con certeza qué es lo que está sintiendo una persona por cómo se muestra. 50% y encima equivocado. Porque ser empático no significa que descubras la totalidad de lo que siente, ¿ah? Eso no va a pasar, pues. Saber con certeza, eso no va a suceder, ¿no? No va a suceder eso. Nada, otra. ¿Qué más? La A. La capacidad de inferir el estado emocional de una persona a través de señales, ahí está el 50%. 50%. Y responder de manera apropiada, ahí está el otro 50%. Quiere decir que esa es la empatía. Saber escuchar, comprender y saber responder a la situación. No solo es una cosa, no solo es una cosa. Y el texto lo ha dicho con claridad. Por lo tanto, 7A. 7A. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar por hoy. Hemos avanzado
considerablemente, terminado un cuestionario, avanzado un tema y ya ha entrado a la parte práctica de ese tema con 3 textos, o con 2 en este caso. ¿Cuál es tu tarea para la siguiente clase, para el siguiente módulo? Me vas a leer texto 3 y obviamente contestar sus preguntas. Me vas a leer texto 4 y obviamente contestar sus preguntas. Y me vas a leer el texto 5 y contestar sus preguntas. Acá conmigo hacemos 6 y 7. Quiere decir que el texto 3, 4 y 5 ya no lo voy a resolver. Ya no lo voy a leer con ustedes. Simplemente voy a dar las respuestas. ¿Ya? Voy a poner acá para no olvidarme y no estar leyendo de nuevo porque algunos se molestan y dicen, profe, yo ya leí de frente, quiero la respuesta. Solo daremos respuestas. Ahí está. Lo voy a destacar para no olvidarme. ¿Listo? Nos entendemos, ¿no? Nos entendemos. Profesor, por favor, no, no vuelva a leer porque yo ya lo leí, quiero las respuestas. Ya, estamos aclarando ahí. Las preguntas 1 y 2 sí había contestado por acá. ¿Dónde he contestado? Acá está. Pregunta 1 y 2. Vuelvo a mencionar tus respuestas. Ahí está. Ahí está Celia. Ahí está. 1 y 2. ¿Ya? 1C, 2B. Muy bien. Entonces ya sabes tu tarea. Texto 3, 4 y 5. Lees y resuelves. Yo ya no resuelvo acá. Yo doy respuestas. Yo resuelvo 6 y 7. ¿De acuerdo? Porque si no, me dices, profesor, no tengo en qué practicar, usted solo la clase, pero queremos practicar, queremos leer. Ahí está tu lectura. Ahí está tu cuestionario 4. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces, estamos de esta manera concluyendo nuestro módulo. Siempre, ¿ya? Siempre agradeciéndoles por su atención, por su participación. Claro, Rosa, la pregunta número siete ha sido la A, nuestra respuesta. Excelente. ¿Sí? Muy bien, estimados colegas, como siempre el viernes exhaustos, ¿no? Después de una semana ardua de trabajo, pero aquí estamos para dar ese plus que se necesita para mejorar nuestra competencia lectora. Fue un gusto como siempre, tengan buen fin de semana, voten con convicción y con información. Cuídense, cuídense. Nos vemos. Bendiciones para todos.